Bueno, vamos a darle la bienvenida rapidito a el doctor, ex juez de la Nación, Eduardo Gerome. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, Eduardo. Bienvenido. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Bien, bien, un gustazo, Eduardo. Realmente Igualmente. preocupados, me imagino, como todos aquellos que están conscientes de la realidad de lo que está viviendo la Argentina y el área latinoamericana, ¿no? ¿Cómo está visualizando, doctor, usted lo que está pasando con la justicia en la Argentina en estas horas? Bueno, lo que veo es que hay un ataque sistemático, un ataque permanente ya desde hace mucho tiempo a la justicia en todos los órdenes, ¿no es cierto? Empezando por la Corte, que es el más alto tribunal, sí. Empezando con el jefe de los fiscales, que es la cabeza precisamente del Ministerio Público, en un ataque que solo evidentemente persigue algo fundamental para el gobierno, que es la impunidad de los corruptos. La impunidad de los corruptos, la impunidad de la mayor corrupta en la historia del país, y entonces se propone, no hay medio al que no hayan recurrido y que no estén recurriendo para poder lograrlo, que es, por ejemplo, el ataque personal a los miembros de la Corte, el tratar de defenestrar al actual jefe de los fiscales para nombrar a otro que responda a sus requerimientos, a sus necesidades. No lo han logrado hasta ahora porque no han conseguido los 2/3 de votos en el Senado para su designación. Están nombrando un ministro de Justicia que precisamente no viene a tender puentes de acercamiento con la justicia, sino a hacer todo tipo de embates contra ella. Es decir, pretenden jubilar jueces a la fuerza. ¿Para qué? Para poder designar con un consejo de la magistratura adicto, en el que el presidente del Consejo de la Magistratura ha dicho el otro día, en lugar de tener una posición equidistante, el presidente del Consejo que designa y remueve a los jueces, ha dicho que está de acuerdo con lo que dice el ministro Soria, que precisamente es un desaforado que viene a defenestrar a los jueces, que la justicia está funcionando mal. Claro, la justicia está funcionando mal para ellos exclusivamente porque no logra desvincular a los corruptos, quiere eliminar las causas. Entonces, esto es algo que está atentando contra los cimientos del sistema republicano de gobierno. Estamos asistiendo a algo nunca visto, Pedro, y precisamente creo que los jueces deben resistir este embate, porque una de las características que deben tener un magistrado es precisamente la templanza. Claro. La templanza para resistir a las presiones, para dictar justicia conforme la ley y no conforme las necesidades o los requerimientos de los gobernantes, y mantener la independencia de poderes, que es uno de los pilares del sistema republicano de gobierno, es uno de los pilares de nuestra Constitución. ¿Qué nos ha pasado, doctor Gerome, que esta sociedad tiene que asistir a esta triste situación que estamos viviendo, cuando ya conocemos que, como quien dice, la historia se repite, pero no para reconocer o viabilizar hechos que sean razonables, coherentes, que beneficien a la justicia, a la sociedad, a la república, sino hacer todo lo contrario, ¿no? Estos avasallamientos institucionales de un sector de la política que ya sabemos, ¿no?, de dónde viene y a dónde quiere ir, y que realmente está haciendo las cosas al revés por lo que se está claramente viendo, ¿no? Y donde también la justicia de alguna manera está siendo permeable, tal vez porque está asustada, está siendo acorralada. ¿Cuál es su visión al respecto? Sí, este gobierno no ha venido para servir al pueblo, sino para servirse del pueblo, para acceder a sus propios intereses, que es la corrupción, que es la impunidad fundamentalmente para los corruptos, en el cual hasta tenemos un presidente que hasta tiempo atrás precisamente criticaba la corrupción del gobierno y ahora se ha sumado a ella protegiéndola, estando al lado de los corruptos, criticando a los jueces, y también lamentablemente muchos de los jueces han sido nombrados para responder a esas necesidades.
Contemplamos con estupefacción, por ejemplo, que uno de los abogados de la vicepresidente, uno de los abogados de Cristina, Roberto Boico, acaba de ser nombrado en la Cámara Federal para integrar, ¿qué? Un tribunal que precisamente juzga a los corruptos. O sea, es poner al zorro en el gallinero. O sea, cuando se pierden los límites éticos, como los ha perdido por completo este gobierno, porque no hay ningún límite moral que se mantenga. Fíjense que, por ejemplo, la corrupción en el sistema de vacunas, es tremenda, donde está en juego la salud de la población, ¿no es cierto? Ni siquiera eso se ha podido mantener, o sea, respaldar, cuidar de la salud de la gente. Este hecho de jugar justamente con eso, ¿no? O sea, lo llamativo es eso, seguir jugando con la gente de una manera vergonzosa y deliberada, como claramente usted lo plantea y que lo hemos vivido todo, el famoso quiz de question del vacunatorio VIP, y donde inclusive están los principales funcionarios del Estado metidos en estas cosas, ¿no? Y se sigue viendo en las principales provincias del interior también la manipulación que hay. ¿Cómo se da este tipo de cosas cuando una justicia está ahí, pero de alguna manera no intenta hacer lo que tiene que hacer, el trabajo de campo como para denunciar y efectivizar justamente estos reclamos que gran parte de la sociedad ya lo está visualizando, y en la cual un alto porcentaje de esta población obsecuente, perversa también, que tiene de alguna manera esta Argenlandia de los últimos tiempos, lleva a estas atrocidades de generar mayor corrupción de la que ya teníamos? Sí, hay dos aspectos en ese tema que influyen para que esto pase como está usted diciendo. Por un lado, obviamente la lentitud propia de la justicia, ¿no es cierto? Porque realmente la justicia se mueve paquidérmicamente, con una lentitud que exaspera a la población. Y por otro lado, que también hay muchos jueces de justicia legítima, jueces que responden al poder y que son inactivos, y otros que también me imagino que deben tener temor por sus cargos, temor por sus personas, temor por sus familias, porque cuando vemos que se trata de gente que se ha cargado un fiscal de la nación, bueno, vemos que también no hay límites de ningún tipo para todo ello. Entonces, es lógico que más de un juez se sienta atemorizado en sus funciones, pero es lógico que se sienta atemorizado, pero no es lógico que ese juez dicte sentencia, dicte justicia, porque como le decía, un juez tiene que tener templanza, y si no la tiene, no tiene por qué ejercer una función para la que se siente inhábil. Pero nosotros estamos asistiendo a a algo que todos los días se avanza más allá, y en este aspecto que haya todavía mucha gente que apoye al gobierno se basa evidentemente en una circunstancia fundamental, que es la educación, o más particularmente la falta de ella. ¿Por qué? Porque manteniendo a la gente sin educación se puede lograr que acepte la indignidad de ser mantenida, lo que pasa para que sea siempre un clientelismo eterno. Esa situación que usted plantea, que es muy delicada y que genera mucha tensión en estas horas en Argentina, puede llegar a complicarse más teniendo en cuenta estos procesos judiciales que se avecinan en las próximas horas, y donde vemos también llamativamente que un sector de el área, digamos, de la dirigencia política, representado a través, por ejemplo, de los diputados, los legisladores, senadores del país, como que hacen vista gorda a esta problemática seria que tiene en materia de justicia la Argentina, y que cada vez se viene agravando un poco más. Por supuesto, y esa mirar para otro lado es absolutamente doloso, es a propósito para tratar de que mientras ellos miran para otro lado se consigan esos fines espurios de tumbar a jueces para nombrar otros que sean más obsecuentes, pero igualmente creo, Pedro, que las pruebas que hay, los juicios tan numerosos y tan grandes, son tan contundentes que me parece que va a ser imposible poder parar todo ello. Lo que sí se va a tratar de hacer va a ser
tratar de frenarlos lo más posible para extenderlos en el tiempo, para que no influyan en los resultados de las elecciones, para que no puedan ser de alguna manera quitados de procesos eleccionarios por condenas, y bueno, y todo eso. Fíjense que el otro día vemos que hay una ley nueva que impide mandar a la cárcel hasta que no haya condena firme a los procesados. Y la condena firme se dice que solo cuando la Corte intervenga como última instancia, y sabemos que la Corte interviene después de años por la duración de los procesos. O sea, que se trata de evitar por todos los medios que vayan presos, y esto se hace con la complicidad de los políticos. Claro, hay un apañamiento, ¿no? Hay un apañamiento muy perverso también, que eso realmente genera mucha preocupación y malestar en gran parte de la sociedad, ¿no? Más vale, hay una ley de ficha limpia que se intentó hacer. En el único lugar donde se aprobó fue en Mendoza, la única provincia que la tiene, que o casualidad es una provincia que no está gobernada por el peronismo, y que aquí siempre se han opuesto a la ficha limpia, porque ¿qué propone la ficha limpia? Propone que los que tengan condenas no puedan ser candidatos. Lógico. Es lo más razonable, claro, es lo más razonable, coherente que se puede dar. Claro. ¿Por qué los políticos no la quieren poner? Porque la mayoría de los están con chanchullos y metidos en un montón de cosas raras, claro. Obviamente que es así. Ahora, ¿puede haber una intervención judicial en materia de tratar de purificar en serio lo que es la parte política en la Argentina? ¿O usted cree, a través de su experiencia de tantos años dentro del ámbito de la justicia nacional, esto se puede dar si realmente hay un consenso y una concientización de la población cuando hay una falencia de poder político y que está atravesado por hechos de corrupción? ¿Qué papel tiene la justicia en este caso cuando de pronto acabamos de escuchar hace un par de horas solamente la declaración del gobierno de Estados Unidos que también hace referencia a la gran cantidad de hechos de corrupción que se dan en la Argentina en materia política, ¿no? Esto es como un llamado de atención y hay que ver cómo reacciona el Ejecutivo Nacional en esta cuestión, porque realmente de alguna manera está dando un nuevo alerta que preocupa en la región fundamentalmente por la gran problemática social y económica que tiene la Argentina, y donde justamente, por ejemplo, ¿no?, los sectores empresarios están tremendamente preocupados a ver qué van a hacer si siguen sacando los capitales de la Argentina, si se siguen yendo, porque no hay consistencia jurídica, ¿no? O sea, hay muchos temas muy complicados que están haciendo un llamado de atención a la sociedad y justamente a la dirigencia política para que tome conciencia de estas cosas. Bueno, son dos aspectos que entiendo que son diferentes. Que es, en el tema de la política, la justicia no se puede meter porque son cuestiones políticas. Y las cuestiones políticas las tiene que arreglar la gente. ¿De qué manera? Mediante el voto, mediante las salidas estas que hemos visto, que es la posibilidad de expresarse, la posibilidad de peticionar ante las autoridades, de hacer una concentración, una manifestación, etcétera, manifestaciones de la gente. Ahora, lo que la justicia sí tiene que intervenir es intervenir ante los hechos de corrupción, porque esos son delitos. Y ante los delitos tiene que intervenir la justicia y condenar a los culpables para que sea ejemplo para la gente, y que la justicia está en estos momentos en un estado de mucha desconfianza, a tal punto que es una de las instituciones peor vistas en la Argentina según las encuestas. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden sacar de ese estado de postración a la justicia? Sus propios integrantes, los jueces, dictando fallos como corresponde, porque por ejemplo cuando vemos que el motochorro que mató a la psicóloga el otro día acababa de salir de libertad sin merecerlo, por ejemplo, ese juez está enlodando a la justicia, ¿no? Como el juez que no pone preso a Vudú como corresponde siendo un corrupto condenado, está enlodando a la justicia. Entonces, los jueces deben cumplir la función de dictar justicia en tiempo y en forma, conforme porque la ley. Si no se están prestando un juego perverso, que eso genera mayor incertidumbre y mayor decadencia, no solamente del sector de la justicia, sino de la sociedad y de la República en su conjunto. Y mucha bronca en la sociedad conforme, porque la justicia es lo último que tiene el ciudadano para recurrir. Si no le encuentra que no hay justicia, entonces ¿qué le queda? No le queda nada. Eso provoca malestar, bronca, indignación, etcétera. Pero
la gente es la que tiene que arreglar el problema político. Y En lamentablemente... en un año electoral como el que tenemos, disculpe, ¿no? ¿Se puede dar justamente que haya un recambio del pensamiento de esta sociedad que está tremendamente agrietada? A propósito, por supuesto, porque un mismo sector de la dirigencia política siempre saca provecho de esta situación, ¿no? Que generan toda esta incertidumbre como para ir viendo cómo van allanando el camino para seguir manejando los sistemas diversos de corruptela y de perversión que se dan. Es muy difícil, Pedro, es muy difícil. ¿Por qué? Porque los temas de la sociedad, los temas de educación, sí, no se arreglan en meses ni se arreglan en años, sí, se arreglan en generaciones. Usted a una sociedad que la tiene ineducada, que la tiene paniaguada, la tiene controlada mediante planes, mediante que te doy el plan si sabe que si no no lo votan no hay plan. Claro, pues está muy cautiva del sector que maneja la corrupción, ahí está el gran problema, cautiva, ¿no? Claro. Muy cautiva, y cada vez es más grande, porque si estamos llegando a un estado de pobreza de casi el 50% de la población. Bueno, pero justamente ahí la gente no percibe eso, a lo que los están llevando, que lo están arriando cada vez más a la decadencia y a la pobreza absoluta, porque eso los números lo están claramente mostrando en estas horas, ¿no? Que es una situación muy triste para una Argentina, el supuesto granero del mundo, que haya terminado en la situación que está hoy esta Argenlandia impresentable desde todo punto de vista que se lo mire, y donde hay un sector de la dirigencia que encima quiere demostrar que eso no es tan así, cuando realmente la pobreza y la miseria la vemos todos los días al lado nuestro, ¿no? Precisamente eso es lo que está con la dificultad del tema educativo, porque si no fuera así, no se podría entender que en feudos, pero en feudos como Formosa, claro, donde la pobreza es la llama viral de lo que sucede ahí, siga ganando el gobierno que los mantiene en esa situación de pobreza, claro, o aquí, a nivel nacional. Entonces, nuestra esperanza ¿en quién está? Está en un porcentaje de la población que es variable, que es el que posibilitó que ganara Macri en el 2015 y el que posibilitó que ganara Fernández en el 2019. Ese porcentaje de población variable es lo que puede inclinar la balanza, pero no ese 30% fijo que tiene, sí, el kirchnerismo, el 30 y pico % fijo, porque eso no cambia. Claro. Es la consecuencia permanente y constante, y no hay reflexión justamente de la realidad de lo que se vive, ¿no? Exactamente, con un agravante muy fuerte, Pedro, si me permite, un agravante muy fuerte, que la proyección de nacimientos para el futuro, de aquí a 20, 30 años, con una proyección de que los hogares pobres tienen un porcentual del 5, una proyección más o menos de 5 nacimientos por pareja, mientras, sí, que en los hogares que no lo son es de 2%, de 2 personas, de 2 chicos por pareja. Entonces proyectemos esto a la larga y veamos que la pobreza va a aumentar exponencialmente, claro, con este nivel de descendencia respecto de los que no lo son. Claro. Entonces, frente a eso, ¿qué se hace? Y bueno, tenemos que el gobierno creo que lo está proponiendo ese sistema para poder tener cada vez más y más adherentes, exacto, claro, votantes y adherentes. Es un tema muy difícil, doctor. O sea que estamos en un callejón sin salida. ¿O usted cree de que hay una posibilidad de que la gente tome conciencia, también el sector más pobre de la sociedad, que está en una situación muy endeble, muy crítica? ¿Hay algún razonamiento como para poder imaginarse que la Argentina puede llegar a tener una posibilidad de cambio, o esta grieta que se está viendo se va a profundizar y nos va a seguir arriando a una salida bastante difícil en el futuro? Tenemos que tener esperanza, Pedro, porque si perdemos la esperanza, entonces perdemos hasta las ganas de vivir. Sí, o sea, tenemos que tener esperanza y tenemos que exponer nosotros todo lo que podamos decir de nuestro interior para tratar de que eso se logre, porque tenemos que pensar que la Argentina puede salir de esta situación
prácticamente en la que se encuentra. La última, doctor. ¿Usted cree que, hablando de esperanza, podemos tener justamente, y valga la redundancia, esperanzas de que tengamos jueces probos, gente de la justicia, que piense esta situación como usted lo acaba de plantear y que digan, bueno, tenemos que rever esto porque realmente si no la situación es insostenible y es un país que no tiene futuro, indudablemente en estas condiciones en las cuales estamos hoy? Sí, lo tengo porque depende de nosotros. Ajá. Depende de nosotros. Si, por ejemplo, en la próxima elección los jueces ven que la gente vota en contra de los corruptos, vota por un cambio, y bueno, se van a sentir animados a poder hacerlo. Van a pensar que el gobierno no va a tener fuerza para poder echarlos, buscar cualquier argumento para impedir que ellos sigan actuando. Entonces, siempre la llave la tenemos nosotros. Perfecto. Un gran abrazo, doctor Jerome. Estamos a la hora en cualquier momento. Gracias, como Otro siempre, abrazo por su para usted, atención. Pedro, y un saludo a la audiencia. Gracias.